El 22 de diciembre es una fecha que enluta al rock porque se fueron dos grandes artistas en el marco de 15 años, con 15 años de diferencia. El 22 de diciembre de 1987 se iba Luca. El 22 de diciembre de 2002, Joe Strummer. Dos artistas que marcaron a fuego el rock. En el caso de Sumo, el rock argentino cambió radicalmente con la aparición de esta banda que trajo algo inédito para nuestra música rockera. Y en el caso de The Clash, no se quedó con el punk, entre comillas, más cuadrado, que a mí me encanta, sino que evolucionaron, dieron un paso más en la batalla, como diría B8, y le agregaron un alto compromiso, una alta cuota de compromiso social, y además empezaron a coquetear y a introducir otros géneros o subgéneros como el reggae, el ska, la música disco, el rap, el mismísimo pop, para contextualizar una obra o dar vida a una obra fabulosa. Arrancamos por Luca George Prodan, nacido un 17 de mayo de 1953 en Roma, se fue a los 34 años. Aquí vino a desintoxicarse de adicciones, como siempre lo dijo Luca, una carta, una postal que le mandó su amigo y compañero del colegio Gordonstown, Timmy McKern, le hizo clic en la cabeza y se vino a un país inhóspito, lejano, del que no tenía idea Luca. Él vivía entre Londres y Roma, entre Gran Bretaña e Italia, y se vino a las sierras cordobesas y ahí empezó a gestar ese proyecto que sería decisivo, clave en la historia de nuestro rock, llamado Sumo, con todas las influencias que trajo, todo su bagaje musical que era inconmensurable. Gracias a él aparecen de alguna manera en nuestro rock Joy Division, Van der Graaf Generator, Bob Marley, Gary Newman, The Clash. Si bien se publicaban sus discos, pero no había mucho conocimiento. Luca conocía, de hecho, por ejemplo, a XTC también, otra gran banda fundamental en la historia de la New Wave. Luca lo fue trayendo. Y aquí en la Argentina encontró su lugar en el mundo, en donde pudo cultivar su faceta como músico, como artista, como frontman, y también cambiándole la vida a muchas de las personas con las que se relacionó. Recomiendo mucho este libro del periodista mendocino, nacido en Mendoza, pero desde hace muchísimo tiempo radicado en La Plata, Oscar Jalil, Luca, Divino Tesoro, Luca, Libertad, Divino Tesoro, una biografía coral. Esta no es una biografía típica o cronológica. Aquí hablan personas que tuvieron relación muy estrecha o relación bastante cercana con Luca, su hermano Andrea, por ejemplo, Sergio Rothman, Palo Pandolfo, que Palo se comentaba con bastante asidero que iba a ser el sucesor de Luca al frente de Sumo. Además, Palo siempre dijo que Sumo le cambió la vida a él y cambió lo que era una banda de corte progresivo como Sempiterno hacia su transformación a Don Cornelio y la Zona gracias a Sumo. Por ejemplo, Petty, el cantante de Reading, uno de los grandes fans de Sumo, Roberto Pettinato, Germán D'Afuncio, su primer gran amigo luego de Timmy McKern, Stephanie Nuttall, la primera baterista de Sumo, mancurniana, oriunda de Manchester, ella que tuvo que regresar cuando se produce el conflicto bélico de Malvinas. Y acá lo interesante y lo jugoso es ver a Luca desde diferentes perspectivas y cómo fue marcando justamente esas relaciones. Su paso obviamente no fue algo efímero o que pasó y no dejó nada, al contrario, marcó mucho a nuestro rock y a los artistas que
que tuvieron contacto con él. Bueno, Gillespie, por ejemplo, Mónica Stromp, su novia oficial, como se decía en aquel tiempo. Bueno, Tom Lupo, varios, bueno, Enrique Sims, que ya voy a leer algo de él. 3 discos que dejan un legado que va a quedar de aquí hasta que venga el apocalipsis, el día del juicio final. Va a quedar ahí, va a estar Sumo. 3 discos que pudieron haber sido más, lamentablemente esto no se dio así. Y ese 22 de diciembre que el corazón de Luca dijo basta, y después, 2 días después de un show en el Club Los Andes, que tocaron junto a Los Violadores, que está muy bien narrado aquí por testigos presenciales fundamentales. Cito a Oscar Jalil. Luca quedó en encontrarse con Timmy McKern al otro día para firmar el nuevo contrato por 4 discos con CBS. Con el resto de la banda se juntaría la noche del 25 de diciembre para tocar una vez más en Cemento. Bueno, estaba anunciado, de hecho hay un flyer que aparece en el libro de la presentación de Sumo el 25 de diciembre. En la mente del manager de Timmy, lo más cercano era juntar dinero suficiente para abonar el costo del tratamiento en la clínica entrerriana. Se lo iba a internar justamente por esta adicción en Puigari, con el aval o con el visto bueno de Luca. Luca murió la madrugada del 22 de diciembre de 1987 a los 34 años en la casona de Alsina. Lo encontraron tendido en su cama con una sonrisa en la boca. Su sonrisa era de paz, como dijo él, de pasar al otro lado sin sentir nada. Cuenta Roberto Pettinato en su libro Sumo, la jungla del poder. El dictamen médico certificó muerte por paro cardiorrespiratorio. Y acá hay un testimonio también muy interesante de Enrique Sims, que trabó amistad con Luca y decía, o le comentó a Oscar Jalil, el 22 de diciembre es el día de mi cumpleaños y en aquella época cada uno festejaba el suyo en un bar que se llamaba Caras Más Caras, que estaba en Almagro. El día que se murió Luca íbamos todos a festejar mi cumpleaños ahí, locamente, como siempre. Yo trabajaba en la revista Fin de Siglo y al mediodía me llamó Poli, la negra Poli, para contarme que Luca se había muerto. Me agarró un ataque y me fui al bar de enfrente. Esa noche mi cumpleaños fue un velorio. Todos cantaron canciones de Luca en Caras Más Caras hasta el amanecer y de ahí se fueron al entierro, donde Jorge le cantó un blues. Y también es interesante este testimonio de Enrique Sims. Y bueno, y otro personaje muy importante en la historia de Sumo, Albino Joe Stefanuolo, el abogado encargado de los contratos discográficos de Sumo, manejó la cuestión legal. Luca no tenía sus documentos al día y esa situación lo volvía inadmisible a las normas de ingreso de cualquier cementerio metropolitano. Stefanuolo, el reconocido abogado del rock, actuó rápido. Luego de algunas gestiones obtuvo el permiso para llevar el cuerpo al cementerio de Avellaneda. Previamente, el velatorio se realizó en una cochería de la avenida Belgrano, en Avellaneda, durante unas pocas horas en la mañana del miércoles 23 de diciembre. Los empleados de Sepelios Alvear identificaron al coche fúnebre que transportó el féretro con destino a Villa Domínico bajo el rótulo de Lucas George Prodan, un error frecuente que sufrió Luca durante su residencia argentina y que lo acompañó hasta su última morada. La madre de Luca y su hermano Andrea, que viajaron desde Italia, no llegaron a tiempo para despedirlo. Y otro libro también recomendado, de los tantos que hay sobre Luca, Luca es mío, de Roberto Pettinato, protagonista principal en la vida de Sumo, criticado, bueno, no me interesa. Roberto Pettinato fue parte importante de Sumo. Es la pura verdad. Dice Petti, fui a su entierro. Cargué el cajón y pude leer, como los otros 6 que habíamos sido beneficiados con una manija, lo peor para él. Sí, decía Lucas, con S en lugar de Luca a secas. ¿Para qué tanto luchar por imponer tu nombre, no? Ahí quedó, como otro más, al lado de otros desconocidos, rodeado, como en la vida misma.
esta anécdota que cuenta Roberto Pettinato es algo que le molestaba mucho a Luca, porque era muy frecuente ponerle Lucas. De hecho, en varias crónicas o entrevistas se lo ve como Lucas Prodan. Y esto fue en 1987, un 22 de diciembre de 2002, nos enteramos de otra trágica noticia que fue la partida de Joe Strummer, Joe Graham Mellor, el gran líder de The Clash, este tipo que para mí cambió la historia del rock, crucial, comprometido, con una voz que no era virtuosa, pero que tenía una potencia tremenda y lo que escupía esa voz, esas verdades, ese compromiso, ese rock contra el racismo, contra los prejuicios, contra el National Front británico, contra Margaret Thatcher, contra la xenofobia. Ese era Joe Strummer, que nació un 21 de agosto de 1952, o sea, nació menos de un año antes que Luca. O sea, no se llevaban un año. Nació en Ankara, Turquía. Su madre era enfermera y su padre un diplomático consular hindú o indio, que bueno, que Joe vivió en varios países siendo chico, entre ellos México, en Egipto. También fue a un colegio de clase, como se diría comúnmente, como Luca Prodan, y comenzó su historia en una banda rhythm and blues, rockabilly, one-on-oner. Él fue sepulturero antes de ser estrella mundial de rock, y su primer nombre fue Woody Mellor. Woody por Woody Guthrie, el ícono del country rock norteamericano, y cuando entra The Clash en 1976 cambia su nombre por Joe Strummer. Strum significa algo así como rasguear la guitarra en castellano. Sería algo así como Joe, el rasgueador de guitarras, por decirlo de alguna manera. Con The Clash cambió la historia del rock, el punk cambió la historia del rock, y recomiendo este libro de Juan Carlos Kramer, siempre, Punk, la muerte joven. Esta es la segunda edición, creo que es del año 92 esta edición. Y en el capítulo 10, Naranjas Concretas, en clara alusión a la naranja mecánica, obviamente, dice justamente Juan Carlos Kramer: en julio el sello independiente Chiswick lanza el single Keys to Your Heart, las llaves a tu corazón, sería la traducción de One-on-Oneers. Pero Joe Strummer ya se ha despedido del rhythm and blues, era el cantante y guitarrista. Ensaya en un estudio casero de Chuck Form con Mick Jones en guitarra, Paul Simonon en bajo, Keith Levine en guitarra. En un principio era un quinteto de Clash. Keith Levine estuvo un tiempito nomás, se fue o lo fueron, y estuvo mucho tiempo como músico fundamental en PIL, en Public Image Ltd, el proyecto de John Lydon, que el año que viene en abril está tocando en la Argentina, y Terry Chimes en batería. Canta oportunidades de trabajo, career opportunities. El garage está colmado de amigos y periodistas. Bueno, con One-on-Oneers se da algo muy particular, porque el primer show, uno de los primeros shows de los Pistols, de Sex Pistols, es como teloneros de One-on-Oner, este proyecto que lo tenía Joe Strummer como cantante. Strummer dice: esto no es lo mío, no se sentía identificado con ese estilo musical, y dijo: el punk es el futuro. Y ahí se enrola definitivamente en The Clash. Y lo que son las vueltas de la vida, el primer show de The Clash es como teloneros de Sex Pistols. Bueno, la historia de The Clash es harto conocida. London Calling fue el disco que los catapultó a la fama, ese gran disco doble, y la consagración definitivamente mundial, y que los convirtió en banda llenadora de estadios, fue Combat Rock con Should I Stay or Should I Go, y ese temazo llamado Combat Rock. Cut the Crap, su último disco sin Mick Jones, cumplió 40 años. Y después Joe se involucró en proyectos ligados a música de películas o bandas sonoras, como Sid and Nancy o Walker de Alex Cox. También estuvo en The Pogues,
anduvo viajando por todo el mundo, estuvo un tiempo en Andalucía, en España, y a mediados de los 90 dio vida a su último proyecto de mezcaleros, con los que publicó 2 discos. En el documental The Future is Unwritten, Joe Strummer estaba muy entusiasmado con este proyecto, iba a radios a llevar su disco, su CD, y bueno, y un infarto, como sucedió con Luca, un infarto, un paro cardiorrespiratorio a los 50 años, lamentablemente se lo llevó a Joe Strummer y quedó inconcluso lo que hubiera pasado con los mezcaleros, y tal vez una reunión con Mick Jones, que se habían juntado 2 meses antes del fallecimiento de Joe Strummer de manera fortuita, pero bueno, eso nunca se sabrá qué hubiera podido pasar, porque no, lamentablemente no sucedió. Bueno, Joe Strummer se iba 15 años después que Luca Prodan. ¿Cómo te marcaron Luca y Joe Strummer? ¿Te marcaron? ¿Qué banda es para vos más importante? ¿Lo viste, asumo, tal vez en vivo? ¿Lo viste a Joe Strummer y los Mezcaleros? Contámelo en los comentarios, obviamente, que me interesa mucho. Deja un me gusta, un comentario, bueno, ya lo dije, suscríbete de paso. Pero, ¿sabías que el 22 de diciembre es una fecha aciaga para el rock? Se nos iban 2 grandes íconos, Joe Strummer y Luca Prodan. ¿Lo sabías?